Buenos días, estamos otro día más en el podcast Entre Psicólogos. Hoy tenemos a nuestra cuarta invitada, Romina Rey. Ella es psicóloga forense y psicóloga sanitaria y lleva ejerciendo 11 años como tal. Bienvenida, Romina. Buenos días, muchas gracias, Laura. Mira, para empezar, que la gente te pueda conocer un poquito más y saber, pues bueno, cómo has llegado a ser psicóloga forense, si nos quieres hablar un poquito de qué formación has necesitado para ejercer en el ámbito forense. Bueno, yo cursé la antigua licenciatura y bueno, cuando terminé la carrera en el último año descubrí lo que era la psicología jurídica y forense y me hice un máster en Valencia, en la Universidad Católica de Valencia, de psicología jurídica y empecé a trabajar en 2012 a partir de las prácticas y todo esto del máster. En aquel entonces no estaba todo este tema de la general sanitaria y la psicología clínica, ¿no? Que se reguló posteriormente en 2014 y entonces en ese momento digamos que terminábamos la carrera y podíamos ya dedicarnos a atender pacientes, pero no era lo que a mí me gustaba. A mí me gustaba el derecho y la psicología, entonces encontré ese medio camino ahí en la psicología forense y bueno, pude hacer este máster y entonces empecé a trabajar como forense. Después salió la regulación y fue cuando cursé el máster de Psicología General Sanitaria. Ya estaba viviendo aquí en Tenerife y me hice el de la Universidad de Laguna. Me tocó hacerlo y lo hice simplemente como un trámite, ¿no? Porque en realidad yo no me dedico a atender pacientes, me dedico única y exclusivamente a la forense. Claro, es que en realidad oficialmente no se puede exigir ni el máster de General Sanitaria ni el PIR, evidentemente, a las personas que se quieran dedicar a la psicología forense. ¿Por qué? Porque la psicología forense no está regulada a nivel estatal. Lo único que está regulado, como ya hemos dicho antes, es la clínica y la general sanitaria. Entonces, realmente no puede ser obligatorio, no puede ser un requisito indispensable tener el general sanitario. Pero igualmente a día de hoy, si nos fijamos en la mayoría de las ofertas laborales que hay que salen para psicólogos y psicólogas forenses, piden el general sanitario. Sí, En realidad es un poco, desgraciadamente. es verdad, es un poco absurdo, lo están pidiendo para todo, pero nosotros no atendemos pacientes. Está bien y es necesario saber un poco de todo, porque somos un poco psicólogos y psicólogas generalistas, los forenses, pero tenemos que saber mucho de psicopatología y de otros procesos, pero de ahí a tener el general sanitario como si fuéramos esa intervención es muy diferente, ¿no? Vale, entonces la parte forense se limita a la evaluación, entonces. Sí, lo que pasa es que en realidad una evaluación ya también en algunos sitios se considera un tipo de intervención, porque al fin y al cabo estamos modificando de alguna manera lo que estamos evaluando. ¿Por qué? Porque en psicología forense al fin y al cabo el objetivo es hacer efectivamente una observación, una valoración de algún procedimiento, de alguna cuestión para contestar a una solicitud psicolegal. Entonces, para mí eso ya es una intervención de alguna manera, ¿no? No es una intervención como la que entendemos con los pacientes, sino que simplemente, además, de hecho, es una evaluación transversal, que no longitudinal, con lo cual tengo a la persona que ni siquiera le llamamos paciente, nosotros en forense hablamos de clientes. Entonces, tenemos una persona o varias en el que le hacemos una evaluación en un momento dado con unas circunstancias específicas para contestar a una cuestión particular. Y ahí se termina nuestra intervención con la emisión de un informe que suele ir a los juzgados y que ayudan o funcionan como una prueba más en un procedimiento judicial. Vale, perfecto. ¿Y qué fue lo que más te atrajo para querer tirar por esta rama? Aparte de lo que me comentabas de que te gustaba el derecho, Mm. sabemos que, bueno, la parte forense es un poquito delicada, ¿no? Porque se tratan temas sensibles. Entonces, sabiendo eso, ¿qué crees que fue lo que más te atrajo que dijiste, esto es lo mío? Sí, bueno, yo iba para psicopedagogía, fíjate que nada que ver una cosa con la otra, pero es verdad que siempre me gustó el derecho, pero no tanto como para estudiar la carrera de derecho, me gustaba la psicología y encontré ese medio camino en la psicología forense. Cuando empecé a trabajar en Valencia, trabajé en prisión, una época ahí en Picassent, y bueno, una de las partes era justamente hacer evaluaciones y hacer informes, pero de cara al tema de la libertad condicional o los permisos de salida. Me empezó a gustar un poco más el tema ese, ¿no? De la evaluación, pero sin entrar a intervenir profundamente. Y bueno, en realidad el contacto con los juzgados, la parte más legal, más jurídica, a mí me atrae particularmente, ¿no? Es verdad que tenemos que entender un poco de todo, como decíamos antes,
y evidentemente tenemos que entender cómo funciona en nuestro ordenamiento jurídico también. Entonces es verdad que dicho así suena como que todo lo que hay que estudiar y sí hay que estar constantemente reciclándonos, pero esto creo que en cualquier rama de la Sí. psicología, ¿no? Y bueno, y a mí lo que me gustó es ese medio camino entre poder ayudar, ¿no? Al fin y al cabo al sistema judicial y aportar desde la psicología el entendimiento del comportamiento del ser humano, pero con una finalidad, ¿no? Con una influencia dentro de un proceso, lo cual también es muy delicado y tiene una responsabilidad muy grande, como estamos diciendo. ¿Hasta qué punto lo que tú puedes plasmar en el informe realmente se lleva a cabo o puede ayudar más a tomar la decisión a un juez? ¿Tú en tus Sí. casos crees que tu conclusión después de la evaluación realmente después concuerda con lo que el juez finalmente dictamina? Hay estudios incluso de eso, ¿no? O sea, siempre, a ver, hay que dejar claro que la prueba pericial no es vinculante para el juez o el tribunal. Esto quiere decir que es una prueba más que tiene que ser valorada en las mismas condiciones que las demás. ¿Qué pasa? Que incluso a nosotros, los propios jueces, nos piden prácticamente que emitamos sentencias en algunos casos, aunque suene fuerte, es así. Pero sí que hay estudios, como decía, en el que en una gran mayoría de casos la pericial psicológica o psicosocial tiene una influencia muy grande en la decisión judicial, porque son casos en los que toma mucho peso nuestra valoración. Por ejemplo, se me ocurre también, una de mis especialidades son menores víctimas de violencia sexual, ¿no? Entonces, cuando solamente tenemos la declaración de un niño o una niña, porque son delitos que se suelen cometer en el ámbito privado, y rara vez hay más pruebas aparte de lo que cuenta ese niño, niña o adolescente, entonces se torna en una prueba principal y prácticamente única para poder romper con la presunción de inocencia. Entonces, la valoración que se hace en ese caso, los jueces nos piden a nosotros credibilidad del testimonio, ¿no? O valoración del daño psicológico y la compatibilidad con los hechos denunciados. Entonces, es una responsabilidad muy grande porque de nuestros dictámenes, por supuesto que pueden salir condenas, ¿no? Y bueno, es tan grave un falso positivo como un falso negativo, ¿no? Mandar a un inocente a Claro. prisión o dejar libre a un culpable. Hablando de esas características, ¿no? Que, bueno, pues un psicólogo forense tiene una gran responsabilidad. eh, ¿Cuáles dirías que tienen que ser las características quizás personales y profesionales para una persona que se quiera dedicar a la psicología forense? Ya que no es algo que quizás todo el mundo sepa llevar o lo vaya a hacer bien, ¿no? Ujú. Bueno, creo que todos, todas tenemos que conocer nuestras fortalezas, nuestras debilidades y nuestras limitaciones. Creo que yo, por ejemplo, no sirvo para hacer clínica, para atender pacientes. Yo no me veo, por ejemplo, en una consulta, una jornada completa atendiendo un paciente tras otro, porque me dediqué a eso un tiempo y para mí fue bastante pesado, ¿no? A nivel emocional y psicológico. Entonces, un poco también contando por qué me decidí por este camino, creo que eso también influyó bastante. Entonces, es verdad que creo que para cualquier cosa que nos dediquemos en la vida, hay cualidades que igual ya las traemos y hay otras que las tenemos que trabajar, ¿no? Y también la experiencia hace. Pero creo que también da igual muchas veces la cantidad de años que podamos tener de experiencia porque hay veces que nos puede coger en un momento delicado de nuestra vida, un caso particular que tenga, ¿no? Algunas características que nos puedan afectar. Entonces, digo, creo que como cualquier psicólogo o psicóloga a nivel general, obviamente el saber escuchar, capacidad de empatía, obviamente tenemos que manejar. Lo que sí que tenemos que saber es que si nos vamos a meter en un caso, me toca leer un poco de bibliografía. Y después sí que es verdad que hay una parte que creo que esa es la diferencia quizá primordial con el psicólogo, psicóloga clínica o general, el sanitario, ¿no? Y es la intervención que tenemos dentro del procedimiento judicial. Esto es cuando vamos a los juicios y nos llaman a ratificar, ¿no? Y es esta capacidad oratoria que al fin y al cabo sí que eso también se puede trabajar y se puede desarrollar, el saber explicar, hablar en público y también educar, porque yo como psicóloga tengo que iluminar al juzgador, a los operadores jurídicos, sobre qué es lo que he hecho, cuáles son las conclusiones a las que llegué, por qué. Y si me preguntan por la metodología, me tengo que conocer también al dedillo los test psicométricos que he utilizado, las entrevistas, por qué este protocolo de entrevista y no otro, qué significa este resultado, porque ellos mismos en alguna ocasión te preguntan. ¿Qué significa una puntuación T65 en paranoia en el PAI, por decirte un ejemplo, ¿no? Es que aquí usted pone en la página tal, pone tal cosa, entonces quieren que se lo expliques y está bien. Entonces tú tienes que tener también una preparación en ese sentido. Realmente tú cada informe que emites tienes que estar luego presente en la vista judicial.
No necesariamente, no siempre nos llaman a juicio, a veces llegan a acuerdos o conformidades, dependiendo si están en el ámbito familiar, civil o penal, ¿no? Entonces, en ocasiones nos solicitan valoraciones, por ejemplo, bueno, ya voy entrando un poco contándote qué es lo que yo hago principalmente. Aquí, bueno, en Canarias, en general en España, ¿no? Tenemos más posibilidades de trabajar dentro del ámbito familiar, es decir, que nos pidan una pericial psicológica en temas de guardia y custodia o régimen de visitas de menores con sus progenitores, ¿no? Porque lo hacemos a través del turno de oficio, que es una lista que confecciona el Colegio Oficial de Psicología todos los años, en el que evidentemente, aunque no se puede exigir, repito, que nadie tenga lo que es forense porque no está regulada, sí que es verdad que evidentemente sin una formación específica de máster, máster posgrado, o por lo menos porque antiguamente, ahora son todos máster, pero antes habían, creo que en su momento hubo un experto o un especialista, ¿no? Pero bueno, por lo menos tener una formación y cierto bagaje o experiencia. Pero por algún lado siempre tenemos que empezar, ¿no? O sea que Claro. entonces, bueno, pues trabajamos mucho en familia. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer un informe con un dictamen y luego resulta que entre los abogados o abogadas de las partes se hablan porque tienen el informe en su poder y llegan a un acuerdo. O sea, oye, mira, ¿para qué vamos a ir a juicio con esto? Ya sabemos cuál es la opinión profesional de esta psicóloga o de este equipo psicosocial. Entonces, por ende, llegan a un acuerdo sobre la medida. Que no hay un acuerdo ahí, entonces sí, nos llaman a sala, ¿vale? Esto en el ámbito civil, ¿no? Familiar en particular. Pero después está el ámbito penal. En el ámbito penal los acuerdos no tienen cabida. Si las conformidades, por ejemplo, fiscalía, que suele ser el órgano que representa, sobre todo cuando pues, hay menores de por medio, ¿no? O bueno, en cualquier delito público, entonces ellos solicitan un poco lo que es decir, bueno, pues nosotros solicitamos pena de prisión y entonces la persona investigada mediante su representación legal puede decir si hay una conformidad con eso, si se conforma con la pena que le quieren imponer o no quieren ir a juicio. Entonces también nos llaman para ir a ratificar. ¿Qué ocurre? Que muchas veces vamos al juzgado porque nos llaman a ratificar y una vez ya en el juzgado, cuando ya has perdido toda tu mañana, pues estos son gajes del oficio, te dicen que han llegado a un acuerdo o una conformidad, entonces que no tienes que ratificar. Y la mayoría de los casos que tú, en los que has trabajado, ¿cuál dirías que es la temática más común? Aparte de que ya has comentado que, bueno, eres especialista en tema de abuso de menores, ¿crees que es lo que más te llega o antes de tener esta especialidad, qué es lo que más se suele ver en el ámbito forense, por ejemplo, aquí en Canarias? Sí, mira, yo tengo la suerte que trabajo en dos ámbitos, en el público y en el privado, pero dentro de lo privado, por ejemplo, con el gabinete que estoy trabajando, que tenemos un equipo, nos piden de todo un poco, ¿no? Y sobre todo nos dimos cuenta que tenemos muchas valoraciones en el ámbito laboral. Hay muchas solicitudes de valoración por denuncias de acoso, acoso en el ámbito laboral, también de naturaleza sexual, ¿no? Pero también realizamos otras cosas a nivel privado. Y a nivel público tenemos sobre todo, o a través del turno de oficio, como decíamos, sobre todo familia, valoración de familia, guardia y custodia. Luego también tenemos en penal valoración de menores víctimas, no solo de violencia sexual, sino también de violencia doméstica. Hay bastantes casos de denuncias de violencia doméstica, maltrato sobre menores. Y después también violencia de género, una época que también vimos bastante porque teníamos un acuerdo por el Pacto de Estado contra la violencia de género. Entonces específicamente nos mandaban casos de mujeres y menores víctimas de violencia de género, que como verás vemos un poco de todo. No, no, ya, la verdad que sí, todos los temas me parecen complicados, sinceramente, no me costaría trabajar con ello en el día a día. Y en base a esto, ¿qué crees cuáles son los desafíos que tiene pues un psicólogo forense al trabajar pues con personas que están involucradas en temas legales, ¿no? Tanto víctimas como testigos o agresores o delincuentes. Bueno, el primer desafío creo que es conocerlo, es decir, saber dónde nos estamos metiendo, evidentemente, y conocer, porque a mí en muchas ocasiones me llaman abogados, abogadas, preguntándome cómo pueden abordar un caso. Entonces, al final nos encontramos, o una persona que en realidad me llama pensando que necesita una pericia psicológica y lo que necesita es asesoramiento jurídico, y al final le termino diciendo, mira, lo que tú necesitas es un abogado o abogada. Entonces, al final nos toca, pero tenemos que conocer un poco, ¿no? Evidentemente no en la profundidad que ellos manejan, pero sí que creo que el primer reto es conocer, entender y por eso es importante la formación. Bueno, la formación, uno de los primeros temas que damos es introducción al derecho. Entonces, evidentemente tenemos que conocer esas cosas. Después, como decía, la inquietud, el constantemente estar buscando, averiguando, porque es fácil meter la pata. De hecho, a nivel deontológico en el Colegio Oficial de Psicología, quienes más denuncias tienen son los forenses. Yo hasta ahora, cruzo los dedos, toco madera, me he librado por H o por B. De Eso momento es que no he haces tenido bien tu ninguna. trabajo. Eso espero que sea eso, porque puede pasar. Tú haces un informe en el que a una de las partes no le va a gustar lo que tú pones, o sea, y porque no va a salir beneficiado o beneficiada. Entonces,
grabamos las entrevistas con el consentimiento de la persona, por supuesto, les hacemos firmar el consentimiento informado, por supuesto. Tú tienes que tener claro, otro de los desafíos que tienes que tener claro, que no puedes aceptar ningún caso en el que tú no vayas a poder ser imparcial y objetiva. Entonces es muy importante, y sobre todo en una isla como esta o cualquiera de las Islas Canarias, ¿no? Que el mundo parte de por sí es un pañuelo, conocer a la persona que te toque peritar es muy probable, ¿no? O sea, entonces tenemos que saber que no podemos peritar si conocemos personalmente a esa persona, si he trabajado previamente con la familia o si tengo alguna amistad o enemistad manifiesta. Bueno, todo esto lo recoge el Código Deontológico y también la Ley de Enjuiciamiento Criminal y Civil, donde se regula la figura del perito, ¿no? Por eso es tan importante saber estas cosas, porque el desconocimiento conlleva una mala praxis. Claro, Sí, eso es sí, una sí. de las principales diferencias con el psicólogo sanitario, ¿no? Que al final uno intenta confiar en el paciente y crear ese vínculo y ustedes al revés, tenéis un poco que sospechar de todo y ver Mm. siempre un poco más allá de lo que os está mostrando de primera. Sí, de hecho, una de las principales también diferencias en lo que es la evaluación clínica de la evaluación forense es esa sospecha de posible simulación, ¿no? En forense gira muy en torno a cuando estamos valorando un daño psicológico, por ejemplo, en la posibilidad de que la persona esté simulando, es decir, fingiendo encontrarse mal cuando no lo está o estar peor de lo que está, que sería también la sobresimulación, ¿no? Eso en clínica, si la persona nos viene y nos dice, estoy mal, tengo X sintomatología, entonces yo apunto sintomatología ansiosa, Claro. sintomatología depresiva, lo que sea, Santas Pascuas. En forense siempre hay que poner las hipótesis sobre la mesa y de hecho es súper importante y ese es el corazón del trabajo forense, ¿no? El trabajar con hipótesis, el decir, bueno, puede ser esto, pero también puede ser esto otro, esto otro, esto otro, y después con la evaluación que realicemos, ir haciendo un contraste de esas hipótesis. Es súper importante, entonces no pueden perder de vista los compañeros, compañeras que se quieran dedicar a esto, que es un trabajo muy minucioso. Y en el caso de la evaluación forense, ¿cuánto estimas más o menos que suele durar un proceso de evaluación? Porque estandarizadamente en la parte sanitaria siempre se suele poner una, dos sesiones, pero en la parte forense dirías que se alarga un poco más, ya que hay que tener en cuenta todas estas variables de contraste de hipótesis y estar muy atento a los detalles. Desde que tú recibes el caso en el que te solicitan una pericial, tú recibes una documentación, ¿verdad? Ya sea a través del juzgado o, por ejemplo, si te lo vienen a pedir de privado, que tú estás en tu despacho y entra el cliente, tú le vas a pedir documentación, evidentemente, algo que te pongan antecedentes de qué es lo que está ocurriendo. Entonces tú tienes que estudiarte el expediente judicial o la documentación que te presentan y eso ya es un tiempo que tú le dedicas. Luego dices, vale, ok, ¿a quién tengo que citar? ¿A quién tengo que evaluar? Está la persona digamos, diana de esa evaluación, pero a lo mejor también necesito entrevistarme con otras personas de la familia, por ejemplo, del entorno, o también con otros profesionales, la coordinación profesional con otros compañeros, compañeras. A mí me ha tocado en muchas ocasiones coordinarme con profesores de colegio, con personal sanitario de hospitales, por ejemplo, de centros de salud, o cualquier otro profesional, otros psicólogos, psicólogas en el ámbito clínico que trabajan con estas personas, con estos, para mí clientes, para ellos pacientes, ¿no? Entonces, las coordinaciones también. Y después lo que es la evaluación en sí, eh, a veces necesitamos un par de sesiones nada más, todo depende, ¿no? Normalmente una evaluación psicológica forense conlleva sí o sí a la parte entrevista, obviamente primordial, insustituible, en el que nos ponemos en antecedentes, hacemos una entrevista psicográfica, ¿no? Le preguntamos a la persona al fin y al cabo quién es, porque es que le tenemos que preguntar por toda su vida en una sesión, que a lo mejor Claro. son 2 horas y media, 3 horas, depende, es verdad que son bastante tediosas, son un poquito más largas que las sesiones clínicas. Y después está la segunda parte de instrumentos psicométricos, como decíamos, ¿no? Siempre y cuando esa persona tenga el suficiente nivel educativo, tenga bien desarrollada la competencia, ¿no? Lingüística, sabe leer, sabe escribir, lo mínimo. Entonces los test también llevan tiempo, porque encima nosotros no podemos aplicar, a ver, no podemos. En alguna ocasión a lo mejor dices, mira, solo he podido aplicar uno porque es que la persona por sus limitaciones, o no he podido aplicar ninguno. Me centro en la entrevista y en la documentación que tengo y en la entrevista con otras profesionales, por ejemplo. ¿Crees que como psicóloga forense es recomendable, pues uno cuando está empezando o luego a lo largo de la trayectoria, trabajar en equipo? Porque sí que es Ujú. verdad que he visto muchos psicólogos, tanto sanitario como forense, que trabajan solos, en plan, se montan su consulta y solos. Entonces, ¿crees que en Sí. el ámbito forense esa cooperación entre otros psicólogos, ya sean forense o no forense, es necesaria? Sí, efectivamente,
te estabas diciendo, creo que en todos los ámbitos en los que trabajemos, el trabajo en equipo es súper enriquecedor y nos aporta mucho conocimiento que en ocasiones por nosotros, nosotras mismas, a lo mejor no tenemos acceso, ¿no? Yo particularmente tengo la suerte de trabajar en un equipo desde 2016 ya, 7 años, y entonces me he encontrado en muchas ocasiones cuando tengo alguna duda, lo pregunto, la planteo, y la verdad es que nos enriquecemos muchísimo, no solamente con otros forenses, sino también con generales sanitarios, ¿no? Compañeros, compañeras de otras ramas. Pero bueno, para aquellas personas que estén empezando, yo creo que al principio es normal quizá trabajar solo, sola, ¿no? Porque bueno, a ver, a menos que conozcas cuando estudien, porque como decía antes, es bueno especializarse y es necesario especializarse a través de algún máster. Entonces, a lo mejor, bueno, pues en ese máster podemos contactar con personas que tengan nuestras mismas inquietudes, que se quieran dedicar a la forense, y bueno, no estaría además formar un equipo. Pero es verdad que de entrada no suele ser lo habitual, aparte de que nos suelen decir que es muy difícil dedicarse única y exclusivamente a la forense y poder vivir de ello. La mayoría de compañeros, compañeras se dedican a la general sanitaria y la forense es un complemento, ¿no? O 50-50. Yo, por ejemplo, solo me dedico a la forense a día de hoy, pero ya te digo, después de unos cuantos años ya también de rodaje. ¿Qué pasa? Que al principio, como decía antes, cuando salimos del máster decimos, bueno, ¿y ahora qué, no? En el máster hacemos unas prácticas. Entonces, es muy importante también cómo aprovechemos esas prácticas y si tenemos la suerte de poder hacerlo en algún gabinete, ¿no? En algún equipo, donde después nos podamos quedar, no sé, yo fui muy inquieta, por ejemplo, cuando terminé mis prácticas obligatorias en el Instituto de Medicina Legal de Valencia, que no me podía quedar, evidentemente, a hacer nada allí porque es una institución pública. Entonces, busqué para hacer lo que se llaman las prácticas voluntarias, extracurriculares, que a día de hoy siguen permitiendo, ¿no? Hacer esos Ujú. acuerdos las universidades. Y bueno, evidentemente hay un miedo, ¿no? Y lo primero es que hay que colegiarse, ¿no? O sea, esto es algo que es verdad que dices, bueno, es que voy a pagar una cuota de colegio que son, aquí en Tenerife estamos hablando de alrededor de 200 euros al año, ¿no? Pero dices, bueno, pero estamos obligados, obligadas a estar colegiados, colegiadas. Entonces, bueno, colegiarse es importante. Tener un seguro de responsabilidad civil, que hay uno de brokers que lo tienen en el acuerdo con el Colegio Oficial de Psicología, que parece que le estoy haciendo promoción, pero son 13 euros al año y es, vamos, o sea, es súper abordable. 13 euros me parece que es un precio irrisorio y bueno, por lo menos estamos cubiertos, cubiertas ante cualquier desgracia que podamos tener a nivel profesional, que ya te digo que no lo No, van a y necesitar. sobre todo que dices que son los forenses los que más denuncias tienes, pues mejor tienes el Y, seguro por si acaso. sí, efectivamente. Después el gran miedo creo que es hacerse autónomo o autónoma, ¿no? Este miedo de salir a decir, guau, que ya esto va en serio, ¿no? Pero yo, por ejemplo, es verdad, reconozco que estuve un par de años ahí un poco en el esto de, bueno, es que claro, si no facturas lo suficiente, no tienes tal, es un gasto. Bueno, pues también lo mismo con el tema de autónomo, lo bueno es que tenemos unas cuotas reducidas al principio, que bueno, también son abordables, se puede ir por ahí. Es importantísimo, por ejemplo, para apuntarse. Yo soy la vocal ahora actualmente, bueno, vocal, la responsable del grupo junto con otra compañera Mariana, del grupo de psicología jurídica del colegio de aquí de Tenerife. Entonces, este año, a principios de este año, hicimos el llamamiento para renovar esas listas del turno de oficio que antes hablábamos, ¿no? Entonces, claro, lo que nos dice la ley es que efectivamente no podemos obligar a nadie a que tenga el máster en psicología forense o jurídica y forense porque no está regulado, pero sí que evidentemente el decir, no te vas a poner a hacer periciales sin tener una mínima formación. Entonces, bueno, yo recomiendo eso, hacer una formación, un máster y después tirar por el colegio, por entrar en las listas del turno de oficio y a su vez también, cada una por su cuenta, ir buscándose un poco, ¿no? el trabajo. Entonces, el trabajar en equipo, retomando lo que me preguntabas, Laura, el trabajar en equipo, el trabajar en un gabinete, como tenemos la suerte nosotras no de estar, es que te llega mucho trabajo por ahí en alguna ocasión. Pues mira, tengo una paciente que en realidad me está diciendo que necesita un informe, pero es para un tema de una incapacidad o de una solicitud de una baja laboral o de cualquier otra cosa. Y entonces ahí entramos nosotras, ¿no? El equipo forense en acción. Vale, perfecto. Y bueno, por lo menos yo tenía entendido que la parte forense, ¿no? Todo el tema de los informes, o es lo que nos explican cuando estamos estudiando, se Mm. cobran bastante bien. Por eso me sorprendió cuando dijiste que normalmente tienes que compaginarlo, ¿no? Con la parte sanitaria. ¿Crees que hay una diferencia entre los diferentes informes que hay dentro de la psicología forense a la hora de ponerles precio o cuáles son los que más demanda tienen o los que más cuesta hacer y por tanto se cobran más caro? Es muy difícil saber manejar.
¿cuántos informes vas a hacer? ¿Cuántos casos vas a tener? O sea, a ver, además estamos hablando de que también es verdad que a nivel forense no es como tener pacientes, que yo puedo decir, "Ah, yo no hago 6 evaluaciones al día, por ejemplo, ¿no? O sea, evidentemente a lo mejor hago una o dos, una por la mañana y otra por la tarde cuando estoy muy saturada de trabajo y acabas con la cabeza así. Pero más allá de eso, claro, los que nos dedicamos única y exclusivamente a la forense, tenemos que estar constantemente buscando, ¿no? Buscando, como decía, y al fin y al cabo también ahora nos buscan a nosotras, lo que digo también, los años y el tiempo que llevamos aquí y también la suerte de poder colaborar con la Administración de Justicia, al final te empiezan a conocer, entonces te pueden llegar clientes también por abogados, abogadas o por otros compañeros, compañeras que dicen, mira, yo no tengo especialidad en este caso, pero tú que manejas credibilidad del testimonio y te lo van pasando. Pero en realidad de la forense siempre se ha dicho, nuestro jefe dice siempre que somos la jet set de la psicología y en realidad si tú estás trabajando a nivel privado y tú pones tu precio, es igual que en todos lados. O sea, aquí hay libre competencia, nadie regula ni puede regular en ese sentido el mercado. Lo que sí es verdad que siempre se pide es justamente lo contrario, más que un tope superior, un tope inferior, en el sentido de no vamos a desprestigiar nuestra profesión. Entonces, no sé, cobrar un informe es que no quiero decir un mínimo porque, o sea, tampoco quiero condicionar a nadie. Has dicho, por ejemplo, un informe de credibilidad del testimonio, ¿no? Entonces, vale, es una persona sola, a lo mejor que yo tengo que valorar, es un menor, pero vale, la credibilidad del testimonio conlleva que yo tengo que grabar esa entrevista, que luego tengo que hacer una transcripción, que luego tengo que hacer un análisis, que somos dos peritos, porque conlleva dos peritos. Entonces, evidentemente, eso encarece más y que a nivel penal también es mayor responsabilidad, que también depende, porque claro, entendemos las circunstancias económicas de las personas, pero es mi trabajo, entonces es muchísimo más tiempo de dedicación. Entonces, claro, ahí tú tienes que calcular y dices, bueno, ¿cuántas horas me va a llevar esto? Si yo lo calculo como una hora clínica, que sabemos perfectamente que hoy en día la hora clínica más o menos da en torno a los 60 euros, ¿no? Más o Ujú. menos. Entonces, si tú lo calculas por horas clínicas, más el tiempo de redactar el informe, más la ratificación, que las puedes cobrar aparte, ¿no? De 150, 180, 200 euros más o menos una ratificación. ¿Por qué? Porque igual me llaman al juzgado, me tiro allí toda la mañana, que son ¿cuántas horas? Luego a lo mejor no tengo ni que entrar en sala, o sí, pero yo todo ese rato que estuve ahí sentadita en el juzgado, yo no estoy haciendo otras cosas, yo no estoy trabajando. Entonces, es nuestro tiempo y tenemos que saber también hacer valer nuestro tiempo. Entonces, y también el hecho de decir, bueno, como soy nuevo en esto, voy a cobrar menos porque la otra persona que lleva más tiempo. Yo creo que eso es una ley implícita que hay en todos lados, ¿no? Que es como que el que parece que el que tiene más experiencia y el que tiene más fama, pues tiene un poco, se ha ganado el derecho a subir sus precios. Pero yo he visto gente que lleva muchos años en esto y con mucho cariño lo digo. Y luego me leo los informes de ellos y digo, ah, hostia, pues me esperaba aquí. Y digo, pues esto es perfectamente rebatible, no sé. Yo creo que va más en la inquietud, en el saber hacer, en estudiar. Y estoy viendo gente joven en redes, sobre todo, porque ahora están las redes como están, contando un poco. Y digo, oye, oiga, mira, se expresan muy bien, veo mucha inquietud, veo muy buena formación y creo que eso hace mucha diferencia con las personas que llevan mucho tiempo, que se acostumbran y se acomodan. ¿Y cómo sueles manejar tú el tema de, bueno, pues como hemos visto, ¿no? Encima la especialidad que tú tienes de tema de menores, abusos, ¿cómo manejas tú? No sé si tienes hijos tampoco, pero ¿cómo manejas Ujú. ese estrés, esa carga emocional que puede conllevar pues temas tan sensibles y luego tú seguir con tu vida tan felizmente? Bueno, que con terapia. Mi mochila, trasladársela a otra persona y un poco saber gestionar. Y está bien y es necesario saber también reconocer cuando decir, bueno, o tomarte unos días y decir, "Uf, esta semana no". También ventaja de ser autónomo, porque no todos Claro. van a ser negativas, ¿no? El decir, bueno, esta semana me la tomo libre, o bueno, un fin de semana largo, ¿no? Y hacer otra cosa, desconectar, hacer cosas con los hijos, las hijas, con los animales, con las mascotas, con los familiares, con quien sea que tengan. Es súper importante, hay que cuidarse, hay que cuidar para cuidar, o sea, cuidarse para cuidar, quiero decir, ¿no? Mira, para ir terminando y recopilando un poquito así todo lo que hemos dicho, que quiero matizar entonces el punto de que no es necesario realmente tener el máster general sanitario para poder hacer la parte forense, pero sí Mm. es más recomendable tener un máster o alguna formación explícita de forense, ¿no? Más que, venga, con el sanitario me tiro a la aventura de la forense. No, no, claro. ¿Qué pasa? El problema es que las ofertas de empleo hoy en día que nos llegan, el 99% piden el general sanitario. Es que lo están pidiendo para todo. No sé si hasta para recursos humanos, pero claro, se han acostumbrado a pedirlo como por defecto, como si fuera una garantía de algo. O sea, al fin y al cabo dices, bueno, o voy contra el sistema o intento de alguna manera
Entonces yo creo que el general sanitario no está de más porque además nos habilita a hacer otras cosas, como decía, atender pacientes y a dedicarnos, hasta incluso para estar en un centro de reconocimiento de conductores, que también es una Sí, cosa que a veces hago, también sustituyo a alguna compañera que me pide. Entonces hay que tenerlo. Pero claro, para ser forense, el de forense, el jurídica y forense. O sea que en realidad, que tú dices, madre mía, cuánto tiempo y cuánto dinero tengo que invertir, pero sí, lamentablemente sí, porque ni en la carrera, bueno, la carrera creo que aquí, por lo menos en la Universidad de La Laguna, tienen una asignatura de psicología sí, jurídica que es una optativa de muy poquitos créditos, ¿no? Eh, no sé cuántas horas son, pero son poquitas, pero en otras universidades ni siquiera sé si la tienen dentro del programa. Podemos hacer alguna, lo que yo conocí antes como créditos de libre elección, que yo no sé ahora ya si existen o no, podemos hacer por nuestra cuenta una formación, pero lo que es reglado, o sea, lo que va a ser más completo es un máster porque tiene prácticas, es por eso. Y ya yo voy un paso más allá. Si van a hacer un máster en psicología jurídica y forense, hagan uno que sea oficial, a ser posible, reconocido por la NECA. ¿Por qué? Porque si hoy o mañana se regula, que esto está puesto, esta propuesta de que se regule está hace años danzando en el Congreso. Lo que pasa es que los políticos tienen otras cosas, por lo visto, mucho más interesantes que hacer, y entonces ha quedado ahí en el tintero, pero llevamos muchos años peleando por la regulación de la psicología forense porque es súper importante. Entonces, si hoy mañana se regula, va a ser como la general sanitaria. ¿Te acuerdas cuando se reguló que las personas sí. que llevábamos tiempo, si trabajábamos ya con esto y podíamos demostrar que teníamos la experiencia y tal, y la formación, entonces pueden pedir que sea un máster oficial para que, para que lo convaliden, ¿no? Como si fuera la habilitación forense, ¿no? Entonces, está bien que lo tengan. Y además también existe la acreditación nacional que la da el Consejo General de Psicología, que es un poco un reconocimiento para las personas que tenemos la formación y la experiencia. Si cumplimos unos requisitos, nos dan el certificado, ¿no? de experto o experta en psicología jurídica y forense. Y es una manera de que si hoy o mañana vas al juzgado y te preguntan cuál es tu formación, tú puedas decirlo, Y ¿no? bueno, aparte de eso, del tema de siempre también estar formándose, actualizándose, tener inquietudes. Bueno, si por desgracia te toca empezar solo, pues bueno, pero que lo más Mm. recomendable sería siempre quizás empezar pues con otros compañeros también de cara a poder observar a gente y aprender de otras personas que quizás lleven más recorrido y Ujú. puedas coger recortes, ¿no? Y también para, Sí. bueno, poco a poco ganarte tú también un reconocimiento, porque si ya es difícil empezar en la parte sanitaria, no me quiero imaginar en la forense, pues con toda esa responsabilidad que estábamos hablando, ¿no? Ujú. Sí, bueno, a ver, obviamente el hecho de cuando, de las prácticas es el primer contacto que podemos tener y es lo que digo, creo que también saber elegir un buen centro de prácticas o tener la suerte de caer en un sitio donde haya un equipo, donde hayan personas que nos puedan apoyar y guiar en el aprendizaje, así que sí, sí, animo a que la gente trabaje en equipo y que bueno, que también pregunten las dudas y que no tengan vergüenza ni miedo, porque a veces que hay gente que me pregunta, y tengo una pregunta que igual es muy tonta, pero digo, no, no hay ninguna pregunta tonta, si tienes esa duda es porque es importante y estaré encantada en poder ayudarles en lo que sea. Pues muchas gracias. Gracias Nada, por a tu ti. participación y espero que hayas podido aclarar y orientar a aquellas personas que estén interesadas en el mundo de la forense, que es bastante delicado y no a todo el mundo no creo que todo el mundo sirva ni a todo el mundo le guste, pero seguro que hay gente que está muy preparada para ello y que tiene, ¿no? esa pasión que creo que es lo que va a destacar que seas mejor profesional. Sí, en parte sí, sí, pero bueno, ánimo y a estudiar mucho, que sueno como mi mamá, pero es así, estudiar, formarse, reciclarse y no dejarse estar en ningún momento, sí.